todos. Primero, agradecer por la invitación por parte del comité organizador para formar parte de este curso. Feliz de volver a mi casa donde me formé como cardióloga pediatra. Bien, el tema que nos ha tocado el día de hoy es hablar acerca de miocardiopatía dilatada. Muchas veces, cuando hablamos de miocardiopatías en general, nos podemos encontrar como este personaje, a veces en un túnel un poco oscuro, con muchas dudas o preguntas, con muchas incertidumbres para cómo abordar este tipo de pacientes. Vamos a tratar a lo largo de la charla, dar quizás algunos puntos o algunas nociones para mejorar esto. Bien, las miocardiopatías en general son enfermedades poco frecuentes en niños, sin embargo, conllevan a un alto riesgo de morbimortalidad, siendo una de las principales causas de trasplante cardíaco durante la infancia. Si hablamos a nivel de Perú, en el INCOR, se reportaron en el periodo de 2010 al 2020 cerca de 10 trasplantes cardíacos, los cuales dentro de la principal indicación fue la miocardiopatía dilatada. En el gráfico que vemos hacia la derecha podemos ver las diferentes causas de miocardiopatía dilatada y en el seguimiento las que tuvieron peor pronóstico fueron las asociadas a enfermedades neuromusculares o las llamadas miocardiopatías idiopáticas. Aquí tenemos un gráfico de la distribución del trasplante cardíaco pediátrico por grupo etario desde los años 80 hasta los 2000 y vemos que sobre todo el grupo de 11 a 17 años fue el que incrementó en su incidencia. Probablemente ahí una de las causas más comunes haya sido las miocardiopatías. Sabemos entonces que son enfermedades foco frecuentes. Dentro de estas, la incidencia puede incrementar hasta 8 veces más en niños menores de 1 año. Y dentro de los fenotipos de miocardiopatías, alrededor del 50% corresponden a las miocardiopatías dilatadas. Muy por debajo siguen las hipertróficas, las restrictivas y las del ventrículo izquierdo no compactado. Entonces, ahora definamos qué es una miocardiopatía dilatada. Es aquel trastorno tanto del músculo cardíaco como en su estructura y en su función, que se va a caracterizar por 2 condiciones. La primera, como su nombre lo dice, la dilatación. Nosotros cuando hacemos la evaluación ecocardiográfica de estos pacientes vamos a medir los diámetros telediastólicos del ventrículo izquierdo, es decir, el diámetro final de la diástole, y esto lo vamos a llevar a una tabla de medidas y comparamos por superficie corporal y desviaciones estándar. Entonces nosotros vamos a ver si estos valores sobrepasan las 2 desviaciones estándar, lo que conocemos como el Z-score, es una estructura que se encuentra dilatada. Esa es la primera condición. Y la segunda es la disfunción ventricular del ventrículo izquierdo, ¿no? Clásicamente medida con la fracción de eyección, la cual está por debajo del 50%. Y estas dos características no las vamos a encontrar explicadas por algún hallazgo anormal, como que en los lactantes, por ejemplo, nosotros podemos encontrar cardiopatías congénitas, como las coartaciones de aorta, las cuales pueden provocar dilatación y disfunción ventricular izquierda. Entonces, debemos excluir que sea secundario a eso. ¿Puede haber afectación del ventrículo derecho? Sí, pero no es necesario para que se dé esta enfermedad o se diagnostique. Y hablamos del término de dilatación aislada del ventrículo izquierdo cuando encontramos la dilatación del ventrículo izquierdo, pero no hay disfunción. Muchas veces en la literatura nos mencionan que esto puede ser la etapa previa a la miocardiopatía establecida y finalmente es importante diagnosticar y seguir a estos pacientes. Hemos basado bastantes recomendaciones según la guía del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología. En cuanto a su etiología, la etiología es muy variada, hablamos de trastornos genéticos, de enfermedades adquiridas, entre otras, y muchas veces, casi más del 60%, en realidad no encontramos la causa de la condición cardíaca y lleva el nombre de miocardiopatía dilatada.
De estos, en realidad, un porcentaje del 20 al 35% pueden ser casos de miocardiopatía familiar que con estudios genéticos más avanzados finalmente se logran definir. Este es un cuadro básicamente de todas las causas que pudieran haber no genéticas de miocardiopatía dilatada. Como vemos, las infecciosas y sobre todo las causas virales son las más frecuentes, las miocarditis o posmiocarditis, que pueden lesionar el músculo cardíaco, pueden causar inflamación aguda y finalmente llevar a la cronificación y al desarrollo de la miocardiopatía establecida. Tenemos también enfermedades endocrinológicas, que es importante detectarlas porque una vez mejorado el eje endocrino, nosotros vamos a tener reversibilidad de estos cambios a nivel cardíaco. Desórdenes o deficiencias nutricionales como la deficiencia de carnitina, también es importante comentarlo. Y por otro lado, tenemos las enfermedades autoinmunes, los procesos o, por ejemplo, secundario a medicamentos como los antineoplásicos, las famosas antraciclinas. Entonces, es variada la etiología y debemos conocer para poder estudiar esta enfermedad. Dentro de las causas genéticas, como vemos aquí, hay un gran listado. Básicamente son genes que van a codificar la unidad contráctil, las estructuras del músculo cardíaco y que obviamente si están mutadas van a desarrollar esta enfermedad. Bien, entonces ahora, en cuanto al diagnóstico, siempre es un enfoque sistemático. Nosotros debemos basarnos en las manifestaciones clínicas, apoyarnos de los exámenes auxiliares, las alteraciones que podamos encontrar en el electro, en la radiografía. Siempre también hay que considerar los antecedentes familiares, de repente de muerte súbita, de algunas arritmias familiares, etcétera. Y buscar la etiología, claro que es importante porque hemos visto varias condiciones que pueden ser reversibles. Su presentación clínica también es variada. La mayoría de los niños van a debutar o van a tener clínica de insuficiencia cardíaca. Sabemos que los síntomas varían, taquimia, disnea, esfuerzo. Los más grandecitos no se van a quejar de palpitaciones, de dolores de pecho, incluso pueden llegar al síncope. Y por otro lado tenemos aquel grupo que es asintomático, que quizás en algún examen pediátrico de rutina se identifican ciertas claves que nos van a llamar la atención, como vemos en la imagen, la radiografía de un paciente con miocardiopatía dilatada y la gran cardiomegalia, sobre todo a expensas de cavidades izquierdas. La evolución clínica también es variable, ya que depende de la causa que lo provoque y por eso es importante su diagnóstico. En cuanto al electrocardiograma, que también es un estudio de imagen, un estudio auxiliar importante, no existen patrones específicos. En el gráfico o en el cuadro que pueden observar, hablan en la miocardiopatía dilatada algunos hallazgos que se pueden encontrar, como son los bloqueos auriculoventriculares, bajos voltajes de la onda P o de los complejos QRS, pero nada es determinante. Y es importante resaltar que estas anomalías electrocardiográficas incluso pueden estar presentes años antes al desarrollo de los síntomas. Es importante por ello también su monitorización. Aquí tenemos un trazado de electrocardiograma, sobre todo si ustedes se dan cuenta en las precordiales V5 y V6 llama mucho la atención su alto voltaje de las ondas R, son complejos anchos, están mellados como una imagen de bloqueo de rama izquierda. Y a nivel de las derivadas de los miembros, sobre todo el bajo voltaje en ondas P. En cuanto a los exámenes de laboratorio, sí es necesario tomar nuestros exámenes de rutina, como toda evaluación. Nos permite ver el estado del paciente, cómo están afectados o no sus, la función renal, la función hepática. Y existe otro grupo de exámenes que nosotros tomamos para ver el estado del paciente y su pronóstico, ¿no? Como son el péptido natriurético cerebral, el ProBNP, nos sirve para ver la respuesta al tratamiento también, luego de la terapia médica que se instaura y ver cómo va el seguimiento de estos niños. Tenemos aquí un gran listado, sobre todo en la miocardiopatía dilatada, digamos exámenes
de primera línea y en segunda línea estudios más específicos tratando de buscar la causa de esta enfermedad. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos variados, sobre todo si hablamos de ecocardiograma, creo que es el examen inicial y de fácil acceso para que nos permite y nos da bastante información en cuanto a la anatomía, la función de los ventrículos, tanto del derecho, el izquierdo, descartar alguna causa por ahí que se nos esté escapando, con una cardiopatía congénita, entre otros. Entonces, y sobre todo después de dar tratamiento en el seguimiento de los pacientes también va a ser importante. Hablamos también hace poco de las deformidades miocárdicas, el strain, claro que es importante, también se usa aquí, es un marcador mucho más sensible que la fracción de eyección y es un marcador independiente de mortalidad en estos pacientes. Incluso en los que son portadores de miocardiopatía familiar, se puede hacer strain y seguimiento en estos pacientes. Si hay afectación del ventrículo derecho, que ya hemos visto que puede haber, es un marcador de peor pronóstico y en algunas unidades que puedan tener ecografía tridimensional pueden hacer volúmenes cardíacos por esta condición. Aquí tenemos videos. Son videos de pacientes diagnosticados con miocardiopatía dilatada. La primera vista es de un 4 cámaras y la segunda es del eje largo parasternal. Lo que le llama la atención obviamente es la dilatación de las cavidades izquierdas, sobre todo el ventrículo izquierdo, y esa hipoquinesia global severa, ¿no? Tienen disfunción sistólica severa, que es lo que vemos en nuestro examen de ecocardiograma como examen inicial. Y esta otra lámina es para ver, por ejemplo, la medición de la fracción de eyección por modo M, donde se ve claramente disminuida la disfunción sistólica severa de este ventrículo izquierdo, y más al extremo vemos la imagen de ojo de buey que habla del strain. La medición del strain global, que en este caso está alrededor de menos 7%, está bastante caída, y abajo están cómo se obtiene ese strain, ¿no? En 4 cámaras, en 2 cámaras y en 3 cámaras. Ahora llegamos a un examen muy importante que es la resonancia magnética cardíaca. Este es un examen que es muy ventajoso, nos permite caracterizar lo que es el tejido cardíaco y identificar si hay signos de edema, fibrosis o cicatrización y cómo estas zonas están distribuidas en el miocardio. Si vemos aquí en la lámina de la derecha, tenemos la distribución del realce tardío de gadolinio y, por ejemplo, si se ubica a nivel subepicárdico, nos habla más de lo que es una posmiocarditis de causas. Si es a nivel de la pared lateral, hablamos de las distrofinopatías, las enfermedades neuromusculares. Si es a nivel apical, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Entonces, este realce tardío de gadolinio nos va a identificar, es un marcador pronóstico, es un estratificador de riesgo porque nos habla de la severidad de la enfermedad y nos es útil para el seguimiento de los pacientes. Entonces, idealmente, en todo paciente con miocardiopatía, en este caso la dilatada, debemos tener una resonancia basal y hacer el seguimiento, el cual dependerá según la evolución de cada paciente. Aquí tenemos un estudio en el cual se realizó resonancia en pacientes con miocardiopatía dilatada y se realizó un strain circunferencial global en base a los estudios de imagen propuestos. Y lo que quisieron hacer es ver qué implicancias o si se podía usar como un marcador pronóstico. Y tenemos que ellos pusieron como punto de corte el valor del strain circunferencial global por menos 8.2%. Por debajo de ese valor tenían peor pronóstico. ¿Peor pronóstico para qué? Para mortalidad, para el uso de dispositivos y para lo que es la aparición de peor o síntomas de insuficiencia cardíaca. Biopsia endomiocárdica casi no se usa, en realidad tiene un bajo nivel de recomendación,
pero sobre todo se emplea para etiologías inflamatorias, que sobre todo es lo que vemos ahí, ¿no? Las células infiltrativas y para tratar de identificar la causa específica de la lesión. Y el asesoramiento genético y las pruebas son importantes porque ya hemos visto que un grupo importante es de causa genética y va a necesitar pruebas específicas y asesoramiento a la familia. Esto es simplemente un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, desde un paciente con una cardiomiopatía de causa desconocida, la historia familiar, los antecedentes familiares y los exámenes de apoyo que nos van a ayudar a entender o elucubrar cuál es la causa. No olvidar que es un paciente que tiene que tener una evaluación integral. Por un lado está el soporte de la familia, por otro lado los especialistas, cardiólogos, especialistas en falla cardíaca, en arritmias y otros especialistas, y permitir que este paciente, que será adulto, tenga una adecuada transición entre estos dos servicios. En cuanto al manejo, en realidad las guías refieren que es similar al manejo de falla cardíaca que conocemos, con el apoyo de los medicamentos base que usamos en manejo cardíaco de insuficiencia cardíaca, perdón. Y en cuanto al tratamiento preventivo, en realidad la evidencia es escasa, el nivel de recomendación es bajo, pero se habla de que el objetivo de usar esta terapia preventiva, que es a través de los IECA, sea ralentizar o disminuir la progresión de la dilatación y la disfunción ventricular. Este es un algoritmo básicamente de un paciente que llega con falla cardíaca descompensada, lo compensamos a base de diuréticos, del apoyo de la bomba si se requiere, ya el paciente está compensado y identificamos que es debido a una cardiomiopatía, le damos el manejo de falla cardíaca, le hacemos el seguimiento y si entra en falla cardíaca avanzada, pues necesitaremos dispositivos de asistencia ventricular o trasplante, que es el camino final de estos pacientes. Esta es de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de manejo de falla cardíaca. Como vemos, los medicamentos iniciales siempre son los IECA, los ARA2, los beta-blocs, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que ya sabemos que tienen el objetivo de reducir la mortalidad, prevenir las hospitalizaciones, mejorar el estado clínico y la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto, como es una guía para adultos, aquí también se menciona los SGLT2, que no lo usamos en niños, y los ARNI, que son los inhibidores de receptor de angiotensina neprilicina, y que ya hemos hecho estudios, se han hecho estudios como el Panorama, y ya se sabe que sacubitril valsartán se puede usar en niños mayores de 1 año, ¿no? Y ya la segunda etapa es el manejo de una falla cardíaca avanzada con desfibriladores o terapias de resincronización, que es un tema aparte. Aquí solamente el algoritmo de, digamos, las indicaciones para el uso de los desfibriladores en niños con miocardiopatía dilatada, con el objetivo de ¿qué? De prevenir la muerte súbita. Si el paciente ha tenido paro cardíaco o taquicardia ventricular con repercusión hemodinámica, tiene nivel de recomendación clase 1. Si no lo ha presentado, pero hay disfunción sistólica severa, también tiene indicado el uso del cardiodesfibrilador TOSA. Finalmente, si no tiene esto, pero tiene genes de alto riesgo, ¿y cuáles son estos genes? Son los que se ven en el gráfico y son los que están más fuertemente asociados a muerte cardíaca súbita. También hay indicación de recomendación. Y por último, si hay factores de riesgo adicional que ya se ven con estudios avanzados como en la resonancia o síncope o antecedentes de muerte súbita familiar asociada, ¿no? Ya es individualizado. Cuando ya tenemos al paciente con todo el manejo de falla cardíaca óptima y el niño sigue en en una insuficiencia refractaria, pues ya avanzamos a dispositivos de asistencia ventricular, que ya los han mencionado. Muchas veces puede ser la terapia de destino, porque a veces no son candidatos a trasplante cardíaco, no en nuestra realidad. Y tenemos diferentes dispositivos, como se ven en el gráfico, sobre todo aquí en un paciente usando el Berlin Heart Score, ¿no? Pueden apoyar el ventrículo izquierdo y en algunos casos el ventrículo derecho también.
Finalmente llegamos al trasplante cardíaco, que es el camino final en el manejo de estos pacientes refractarios al tratamiento, con arritmias ventriculares refractarias. Se dice que en la evolución de los pacientes con miocardiopatía dilatada, a los 5 años casi el 50% va a requerir trasplante cardíaco. Sin embargo, pese a tener, según este gráfico, una supervivencia a los 10 años bastante alta, alrededor del 70%, sabemos que a nivel Perú esto no es una realidad tan verdadera, ¿no? Porque la lista de trasplante, los candidatos y digamos la cultura de trasplante no es algo que esté todavía con nosotros a favor, pero finalmente es lo que llega. Mensajes claves para llevar a casa: las miocardiopatías son mucho más frecuentes de lo que se cree. El niño o el familiar va a buscar atención por síntomas de insuficiencia cardíaca o relacionadas a arritmia cardíaca, y muchas veces puede ser un hallazgo incidental en la consulta pediátrica, en la evaluación de urgencia, lo cual nos debe llamar la atención y ser una alarma para derivar al paciente a una evaluación por un especialista. ¿La cardiorresonancia es útil? Evidentemente sí, tanto en la estratificación de riesgo como en el seguimiento de estos pacientes. Las pruebas genéticas nos pueden ayudar a estratificar al paciente y al manejo y asesoramiento genético. Y el tratamiento de falla cardíaca, si bien no difiere al de adulto, hay muchos estudios que están pendientes, muchas cosas que todavía en pediatría no se han probado y extrapolamos de los adultos. Se necesita un enfoque multidisciplinario del cuidado del paciente y una adecuada transición hacia la etapa adulta. Finalmente, decirles que al final de esta exposición espero que lleguemos a la luz y motivarlos a conocer más de miocardiopatía y sobre todo de la miocardiopatía dilatada. Agradezco a todos por su atención y también agradezco al equipo con el que siempre yo trabajo, feliz y contenta atendiendo a nuestros pacientes en el Instituto del Niño de San Borja. Gracias.